bíblicos y doctrinas bíblicas que nos van a ilustrar para que nosotros podamos conocer la naturaleza de Dios. Cuando nosotros conocemos la naturaleza de Dios, es que nosotros podemos decir que conocemos a Dios. Cuando Dios nos liberta y Dios viene a nuestras vidas, o conocemos la palabra a través de una campaña, o alguien nos puede hablar de que Dios hace y Dios cambia y que Dios transforma y Dios sana, eso nos trae gozo, y en muchas oportunidades esa palabra llegó cuando nosotros más lo necesitábamos. En ese momento nuestra vida cambió y empezamos a seguir al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. Y le digo que es importante porque la palabra Dios se puede usar en muchos sentidos. Hay el Dios de diferentes culturas, cada cultura podemos ver desde la antigüedad, tenían cientos de dioses, eran politeístas, o sea, tenían dioses para cada color, para cada situación, para cada fenómeno de la naturaleza. En algunas civilizaciones tenían un dios. Egipto consideraba al río Nilo como un dios, y también en otras civilizaciones veían el viento, Eolo era el dios del viento. La diosa de la sabiduría se llamaba Minerva. La diosa del amor se llamaba Eros, o el dios del amor, Eros, gloria a Dios. Júpiter era el dios de la guerra. Y así se han formado un sinnúmero de conceptos e ideas falsos, errados, equivocados, paganos, acerca de lo que significa Dios. Por eso yo hago este preámbulo, para que nosotros entendamos que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Los otros son inventos humanos, son producto de la imaginación de las personas que le atribuyen a estos fenómenos y hasta le ponen nombre y se postran a ellos, y así desarrollan todo un culto y todas unas religiones que a veces son hasta milenarias, y ese es el concepto de Dios que tienen ellos. Nosotros tenemos otro concepto de Dios, porque el Dios de la Biblia, como es el Dios verdadero, es el Dios, el altísimo Dios que hizo los cielos y la tierra. En el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor, que fue el rey del imperio de Babilonia, él tuvo un sueño, y él estuvo inquieto porque tuvo el sueño y encima se olvidó del sueño. Él era un hombre que era muy religioso y tenía sus dioses. Babilonia tenía muchos dioses, pero cuando él tiene esta experiencia, Dios permite que él tenga esta experiencia para que a través de un jovencito llamado Daniel, pues Nabucodonosor pueda conocer al verdadero Dios. Y vemos que a través de esa experiencia, cuando Daniel puede decirle a Nabucodonosor lo que él había soñado, inclusive Daniel le dice: tú estabas en tu lecho, estabas pensando en lo que iba a ser en el futuro, y te fue revelada una imagen, y la imagen es así, 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 y este es el significado. No voy a hablar de eso, pero cuando Nabucodonosor entendió que realmente había alguien que podía adentrarse, introducirse en su mente y poder descifrar lo que él podía meditar aún en su recámara, eso conmocionó a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor cayó postrado, y él reconoció desde ese momento que el Dios de Daniel era el Dios altísimo, y él le empieza a llamar el Dios altísimo, que está por encima de todo. Y uno va teniendo el concepto de Dios a medida que uno experimenta a Dios, pero también la Biblia nos da luz y entendimiento acerca del verdadero Dios. Y yo le quiero decir que muchas veces, en muchos lugares, en diferentes épocas,
la iglesia ha fallado, la iglesia ha fracasado porque no ha conocido al verdadero Dios. Y a través de la Biblia nosotros podemos conocer al verdadero Dios. Los atributos de Dios son las cualidades de Dios, son las capacidades de Dios que lo diferencian de nosotros. Dios es un ser. Por ejemplo, nosotros entendemos que Dios es espíritu. No es como nosotros tenemos un cuerpo humano, el cuerpo humano nos limita. Estamos ocupando un tiempo y un espacio, pero Dios trasciende eso. Dios está por encima de eso. Si no fuera así, Dios no podría estar ahora acá, en la China, en todo el mundo, en todo lugar, en el mismo momento. Y Dios tampoco podría conocer lo que hay en la mente de cada uno de los 7.500 habitantes que hay sobre la faz de la tierra. Dios automáticamente, Dios se introduce en la mente de ellos. Dios sabe lo que piensan todos los seres humanos, todo lo que pasa por su mente, por su corazón, Dios lo sabe. Por eso Dios es espíritu. Ahora, voy a hablar sobre un tema que tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. El hombre, nosotros como seres humanos, somos muy cambiantes. Desde el momento que nacemos, el hecho de nacer en esta naturaleza humana, somos afectados por el proceso de la vida. Todo el proceso desde que nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y luego viene la decadencia, y al mismo tiempo, físicamente hablando, eso sucede, pero mentalmente también hay un deterioro, hay un desarrollo, hay una etapa en que uno empieza a experimentar, a conocer. Cuando somos niños experimentamos sabores, colores, y aun cuando somos adultos, cuando viajamos por diferentes países, vemos las civilizaciones, vemos las culturas, vemos cómo las personas tienen su forma de vida tan hermoso, tan maravilloso, los colores, sus comidas, gloria a Dios, sus costumbres. Vamos conociendo y nunca nosotros dejamos de conocer. Hasta el día que vayamos hacia la tumba, hasta que muramos, o hasta que Cristo nos lleve al cielo, vamos a seguir conociendo. Y aún en el cielo seguiremos conociendo. Pero a diferencia de Dios, Dios no va aprendiendo, Dios no aprende. Dios ya lo conoce todo. Dios no mejora, Dios no se enriquece. Dios está completo, Él es perfecto. Pero vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con esa naturaleza de Dios, por lo cual Dios es inmutable y que son una bendición para nosotros, porque eso nos afecta a nosotros. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver? Eso es parte de la naturaleza de Dios, pero sí tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con la iglesia, tiene que ver mucho con los pastores. Bendito sea el Señor. Nosotros también, gloria a Dios, experimentamos y vemos que el mundo alrededor nuestro va cambiando, todo es cambiante. Con esto de la tecnología, el mundo es muy cambiante. Experimentamos cambios tecnológicos, sociales, políticos, económicos, geográficos. También, como decía el pastor, ayer predicando el pastor Álvaro, los fenómenos atmosféricos que determinan que en lugares en donde nunca había granizado, hermano, en Perú, en el sur de Perú, nunca había caído granizo, y hace unos días cayó granizo, la gente lloraba, la gente pensaba que era el fin del mundo, porque eso nunca se había dado. Entonces, permanentemente estamos experimentando cambios, gloria al Señor. Pero en el aspecto espiritual, del momento que hemos conocido a Dios, también experimentamos cambios, pero para bien. El primer cambio que nosotros vamos a experimentar, el gran cambio de nuestra vida, el cambio de las tinieblas a la luz admirable, el cambio de una vida de pecado, una vida mundana, pecaminosa, a una vida cristiana,
siguiendo a Dios, amando a Dios, que es la redención de nuestras almas, es el primer cambio que experimentamos. Y la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5, el verso 17, este texto que es muy conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la palabra de Dios: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el primer cambio que nosotros experimentamos en el mundo espiritual, en el sentido espiritual. Gloria a Dios, estamos en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo en este día? Eso representa mucho, eso dice mucho. Eso cambia toda nuestra forma de pensar, de vivir. Eso cambia toda nuestra naturaleza. Eso hace que seamos totalmente diferentes a lo que éramos antes. Y las personas lo van a notar. Nuestra familia lo va a notar, nuestros vecinos lo van a notar, las personas que nos conocen van a darse cuenta que ya no somos los mismos. Porque ya no nos emborrachamos, ya no somos viciosos, ya no hablamos malas palabras. No queremos hacer lo que antes hacíamos en esa vida inmunda, sucia y de contaminación. El otro cambio que nosotros vamos a experimentar en la vida cristiana luego de la conversión es el proceso de la santificación. Ese es un cambio por lo cual nosotros venimos a las convenciones, por lo cual nosotros vamos a los cultos, porque queremos ser santificados. Queremos, gloria a Dios, llenarnos de la gloria, de la presencia de Dios. En otras palabras, en sentido espiritual, nosotros no queremos empeorar, queremos mejorar. Queremos crecer en la gracia. Bendito sea el Señor. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiero que vayan notando esto. Dios es inmutable, Dios es perfecto, Dios es la fuente de todo bien, es el Todopoderoso. Nosotros sí necesitamos cambiar, pero para bien. No como el pastor Álvaro nos contaba ayer de algunas iglesias que en vez de mejorar se han corrompido y que para atraer a la gente usan los altares y los templos como si fuera un circo, como si fuera un cine, como si fuera una discoteca, como si fuera, gloria a Dios, un cabaret, hermano. Cuando esas personas hacen eso, esos líderes están podridos y corrompidos. Pero yo digo, no solamente los líderes, también los creyentes que están en esas iglesias. Porque yo no podría durar un segundo en una iglesia. Si yo entro a una iglesia y veo en una iglesia, en el altar, a una mujer semidesnuda, a un hombre semidesnudo, veo un espectáculo, veo algo que es contrario totalmente a lo que yo veo en la palabra de Dios, que nos lleva a una vida de santificación, lo primero que haría es sencillamente, gloria a Dios, llegar, me doy la vuelta y nunca más regreso a ese centro de corrupción, porque eso ya no será más una iglesia, eso será un prostíbulo, será un cabaret, pero nunca la casa de Dios. Y el diablo, que el Señor lo reprenda. En estos últimos tiempos, esa es una ola de corrupción, de degeneración. Como hay un montón de líderes, pastores y también creyentes corrompidos, degenerados, perversos, está mostrando eso como que eso es una iglesia. Para mí, eso no es una iglesia. Eso es un cabaret. Eso es un bar. Gloria a Dios. Es una discoteca, porque ahora hasta bailan dentro de las iglesias, bailan en los altares, y los altares son santos, hermano. Y tenemos que cuidar los altares.
¿Por qué tenemos que cuidar los altares? Porque desde los altares es que Dios utiliza al predicador para que la palabra sea amplificada bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si en los altares se están haciendo cosas corrompidas, si se está poniendo a predicar a cualquiera, y a cualquiera se sube en altar, a cualquiera que uno no sabe, porque hay predicadores que invitan a predicar a cualquiera, no saben su trayectoria, no averiguan si esa persona está en santidad, si esa persona tiene testimonio, si busca a Dios, si tiene una trayectoria limpia. Y a cualquiera lo suben. Uno tiene que buscar la dirección de Dios, porque uno tiene que ser, el pastor es el celoso guardián en la iglesia, gloria a Dios, para que no entren los lobos, para que no entren las fieras, gloria a Dios, la víbora, la serpiente. ¿Quién es el celoso guardián? Es el hombre de Dios, es el pastor. Y el pastor, gloria a Dios, para poner a alguien a predicar, invitar a alguien a predicar, lo hace porque sabe que ese hombre de Dios o esa mujer de Dios trae un mensaje poderoso. A través de ese mensaje la iglesia va a ser edificada, la iglesia va a ser fortalecida. Cuando invito a predicar a hombres de Dios y a mujeres de Dios, gloria a Dios, en mi iglesia, y veo que Dios los usa, me trae mucho gozo, me siento feliz, me siento contento, le doy gracias a Dios, porque veo que el pueblo es edificado y yo también soy edificado. Otra cosa que es importante, que el pastor que está predicando, o sea, cómo es la condición espiritual de lo que están ministrando la palabra. Porque si el que está ministrando la palabra está podrido, corrompido, es un inmoral, es un perverso, está viendo pornografía, se va a un prostíbulo. Yo me acuerdo hace muchos años, yo veía un predicador americano, tenía un mensaje muy poderoso, y cuando yo escuchaba ese mensaje yo lloraba. Todos los domingos a las 8 de la mañana prendía el televisor y escuchaba ese mensaje. Yo iba a una iglesia evangélica, no estaba en el movimiento, era por el año 80, 82, 83, y escuchaba ese predicador, y cuando yo le escuchaba yo me ponía a llorar, porque yo sentía la presencia de Dios. Me acuerdo que mi mamá me miraba en la sala y me decía: ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué lloras? Yo le decía: mamá, no tengo ningún problema, tranquila, es que yo estoy escuchando el mensaje. Pero ¿por qué tienes que llorar?, me decía. Es que ese mensaje atravesaba mi corazón, me sentí un gozo, y sentía llorar de gozo, porque la palabra de Dios era tan poderosa y tan sublime, que me traía un gozo, una alegría. Gloria a Dios, ríos de agua viva corrían dentro de mi ser. Pero luego me enteré, más adelante pasaron los años, y me enteré que ese mismo predicador, que Dios lo usaba tremendamente, iba a las campañas evangelísticas, pero a veces antes de ir a las campañas se iba a estar con una prostituta y luego llegaba a predicar. Eso nunca me entró en la cabeza. Yo siempre, hasta el día de hoy, es algo que no me entra en el corazón, en la cabeza. ¿Cómo un pastor puede estar en un adulterio, estar corrompido, degenerado, y poder tener la desvergüenza, la desfachatez, el descaro de pararse en un púlpito santo, ante un pueblo santo? Y hasta pastores que hasta ministran la Santa Cena. Cuando nosotros ministramos la cena, gloria a Dios, el pueblo que es temeroso de Dios sabe que para tomar la cena hay que estar en santidad. Y siempre los hermanos preguntan: pastor, ¿esta semana tenemos cena? Sí, hermano, esta semana tenemos Santa Cena. Y los hermanos que temen a Dios, que aman a Dios, gloria a Dios, se guardan
ayunan, oran. Si hay un conflicto con un hermano, ellos lo resuelven porque quieren estar en la mejor de las condiciones para participar de la cena del Señor. Porque entienden que la cena no es cualquier cosa. No es tomar un poquito de jugo de la vid y un poquito de pan como lo pudiera hacer en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. No, la cena del Señor es la comunión santa del pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 habla de eso y dice que uno se examine a sí mismo, que uno mismo se analice, gloria a Dios, cómo está delante de Dios. Porque dice que si uno come indignamente, juicio come y bebe para sí. Y luego dice el apóstol Pablo, por eso algunos que comen indignamente, que algunos quieren bautizarse porque se bautizan los hermanos. Yo también quiero bautizarme, están en adulterio, están en fornicación, son borrachos, drogadictos, viciosos, y quieren bautizarse así, porque todo el mundo se bautiza. Y la Biblia dice que el que come indignamente y bebe indignamente, juicio come, y por eso algunos están enfermos, porque lo han hecho de una manera indigna. Y como juicio de Dios le vino una enfermedad, o algunos han muerto. Gloria a Dios. Sí, algunos murieron porque participaron indignamente. Ahora, si el pastor, el que ministra la cena, los diáconos que reparten la cena, los elementos, todos tenemos que armonizar, sincronizar en santidad. ¿Cuánto más el pastor? Pero tener pastores que un día antes han adulterado y al día siguiente están ministrando la cena como si nada pasara, hermano. Gloria a Dios. Esos pastores acarrean maldición y juicio para sí. Bendito sea el Señor. Y si la iglesia está orando y ayunando, pues Dios puede matar a ese sinvergüenza, que bien muerto estaría, hermano. Alabado sea el Señor. Porque en verdad que uno le indigna que gente corrompida. Nosotros que amamos a Dios nos esforzamos por adornar la casa de Dios. Nos esforzamos porque la gente venga a buscar a Dios. Y hay una serie de sátrapas, de sinvergüenza, de perversos, degenerados, corrompidos, que se están parando hasta en los púlpitos y están manchando el evangelio. El segundo cambio que la iglesia que vemos acá dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria. ¿Cómo es mirar a cara descubierta como un espejo? Es cuando usted ora, cuando usted siente la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios viene sobre su vida. Usted entró al lugar santísimo, usted siente la presencia de Dios y usted le puede decir al Señor, le puede pedir, le puede clamar, y Dios le oye y Dios le responde. Gloria al Señor. Él está citando lo que sucedió con Moisés. Usted sabe que Moisés, el hombre que Dios utilizó para libertar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, llevarlo hacia la tierra prometida, la palabra de Dios dice que en el momento que él subió al monte, estando recién introducidos en la tierra prometida, habían pasado pocos meses y él sube al monte, gloria a Dios, y en el monte estuvo varios días, y cuando él descendió, dice en Éxodo 34:29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La piel, la cara de Moisés resplandecía como el sol. Y las personas que miraban a Moisés, era como que usted mirara al sol de frente y no podían mirarlo, porque cuando usted mira al sol de frente, usted como que se aturde. Gloria a Dios.
Es algo que su vista no está preparada para eso. Y el pueblo le decía a Moisés, tu rostro resplandece. Y Moisés tuvo que ponerse un velo, porque su rostro resplandecía de la gloria de Dios. Qué lindo es cuando nuestro rostro resplandece de la gloria de Dios. Pero hay personas que su rostro no resplandece, hermano. Más bien su rostro es una calamidad. Cuando alguien peca, tiene la marca del pecado. Cuando alguien peca, le cae la marca del pecado y se le nota. Se le nota la cara desencajada, el rostro caído, demudado. Eso le pasó a Caín. Cuando Caín y Abel, hijo de Adán y Eva, presentaron ofrendas delante de Dios, que dice la Biblia que Dios se desagradó de la ofrenda de Caín. ¿Y qué le pasó a Caín? Que su rostro se demudó, su rostro se le decayó el rostro, tenía un rostro desencajado, amargado. No había gozo, no había alegría. Gloria a Dios. Hay personas que están en la iglesia y pecan, y la marca del pecado cae sobre su vida y se le nota. Bendito sea el Señor. Se le nota. Gloria a Dios, no tenemos la prueba, pero se le nota que algo ha cambiado. Porque no puede ser que un creyente peca y no pasó nada. No, hermano. Así como Caín, que Dios se desagradó, y el desagrado de Dios es como un espejo. Si Dios está contento con usted, el rostro suyo denota gozo, alegría. Gloria a Dios. Pero si Dios está airado, el rostro de usted va a denotar que usted está desencajado, amargado. Maravilloso el Señor. Y eso es lo que pasó con Moisés. Ese es el segundo cambio que experimentamos, el proceso de la santificación, el proceso en que a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes, de la búsqueda de la presencia de Dios, nosotros, gloria a Dios, vamos, hermano, dice, como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor se va impregnando en nosotros. Alabado sea el Señor. Créalo o no lo crea, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, el otro cambio es la transformación, el rapto de la iglesia. Nosotros experimentaremos eso, que nuestro cuerpo, de la humillación nuestra, este cuerpo limitado, este cuerpo finito, este cuerpo débil, este cuerpo será mudado, renovado en un cuerpo semejante al de la gloria de Dios, hermano. Esos cambios son lo que nos esperan, como dice segunda o 1 Corintios 15:51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en Filipenses 3:21 dice: el cual, se dice, Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo limitado, como digo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Porque Cristo tiene un cuerpo glorificado, precioso, y nuestro cuerpo será semejante a ese cuerpo glorificado y maravilloso. Esos son los cambios que nosotros estamos experimentando, gloria a Dios. Pero todo tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, porque no me he ido del tema. Nosotros necesitamos aferrarnos a la estabilidad de un Dios inmutable, porque ninguna de esas cosas sucederían si Dios no fuera inmutable. Si Dios fuera un Dios cambiante, si Dios fuera como nosotros, que hoy día decimos una cosa, mañana decimos otra cosa, todo sería diferente, todo sería un caos. Dios no cambia, hermano. Dios es inmutable. En primer lugar, vamos a ver 5 aspectos que tienen que ver con la inmutabilidad de Dios. En primer lugar, las promesas de Dios son inmutables. En la Biblia encontramos 1800 promesas de Dios.
Se calcula que más o menos tenemos 6 promesas por día. Si usted leería cada día una promesa de Dios, tendría que leer casi 6 promesas por día. ¡Qué bendición! Y las promesas de Dios, Dios las va a cumplir. Porque dice la Biblia, gloria a Dios, en el libro de Números capítulo 23 y el verso 19, gloria a Dios, dice: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, cuando dice, lo hace. Cuando Dios dice, lo promete, lo ejecuta. Lo que sucede es que a veces nosotros nos debilitamos, a veces nos descuidamos, y cuando usted se debilita, las promesas de Dios en su corazón, en su vida, usted empieza a dudar de las promesas de Dios. Y eso, gloria a Dios, hace que el creyente se debilite tremendamente y le falten las fuerzas y le tiemblan las piernas. Pero si usted se agarra de las promesas de Dios, cuando usted lee en Hebreos capítulo 11 la galería de los héroes de la fe, dice la Biblia que por la fe ellos apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones. Gloria a Dios. Fueron, hermanos, pasados a filo de espada, pero no les interesó nada. ¿Por qué? Porque tenían puesta la mirada en el galardón, porque le creían a Dios. Ahora, si Dios fuera un Dios cambiante, qué triste sería tener un Dios cambiante que hoy dice A y mañana dice B. Gracias a Dios, mi Dios, el Dios de la Biblia, nuestro Dios todopoderoso, nunca cambia, nunca cambiará. Gloria a Dios. Hay algunos aspectos acá, por ejemplo, cuando dice la Biblia, Dios no es un Dios que es para que se arrepienta, y hay 4 o 5 pasajes en la Biblia en los que se habla como que Dios se arrepintió, pero en realidad Dios no se arrepiente, porque Dios no es como el hombre. Dios está hablando en términos humanos. Por ejemplo, en Nínive, Jonás fue y dijo a Nínive, Dios le dijo a Jonás: anda y dile a Nínive, de acá a 40 días esta ciudad será destruida. Y él proclamó, pero el pueblo se arrepintió. El rey proclamó ayuno, los niños, todos proclamaron ayuno, y Dios se agradó de eso. Y vio Dios con agrado, y Dios dijo: no destruiré esta ciudad. Lo que hace Dios es postergar, hermano. Alabado sea el Señor. Lo que Dios va a hacer lo hace, pero como ellos se humillaron, como ellos se arrepintieron, en ellos Dios no lo ejecutó, pero sí lo ejecutó más adelante. O sea, Dios no es un Dios cambiante para que nosotros podamos decir: no, pero Dios mire cómo cambia, cómo dice una cosa y después dice otra cosa. Y algunos dicen: hermano, vamos a orar para mover el brazo de Dios. Yo creo que sí podemos mover el brazo de Dios. Yo creo que si viene un huracán, que si viene algo y el pueblo se pone a orar y clama a Dios, Dios puede hacer que eso se desvíe. Dios lo puede hacer. Pero Dios no puede hacer lo que algunas personas dicen: vamos a orar a Dios para que Dios permita. Ahora pues vamos a pedirle a Dios, si todos nos ponemos de acuerdo, que Dios permita que las mujeres usen lápiz labial, que usen arete, que usen collares. Dios no cambia, hermano, porque Dios no va contra su palabra. Alabado sea el Señor. Y en otras oportunidades Dios dice, Dios se arrepiente de poner a Saúl. Dios dice, se arrepintió de haber hecho al hombre, y dice, le dolió en su corazón. Gloria al Señor. Pero no es en el sentido en que nosotros lo entendemos, porque Dios no cambia, hermano. Dios es el mismo. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, que tiene que ver con que Dios es inmutable, es que los propósitos de Dios son inmutables. ¿Eso qué quiere decir? Que los planes de Dios son perfectos.
Nosotros planificamos, nosotros programamos, nos reunimos, vamos a hacer una campaña, vamos a programar cultos durante todo el mes, durante todo el año. Pero hay cosas que pueden cambiar eso. Hay situaciones, hay cosas, hermano, que están fuera de nuestro alcance. Pero ¿quién puede estorbar los planes de Dios? ¿Quién se puede oponer a Dios y decir no lo hagas? No hagas esto y no hagas lo otro. Nadie lo puede hacer. Gloria al Señor. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 25, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y en Ezequiel 24:14 dice: yo Jehová he hablado, vendrá y yo la haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. ¿Sabe qué? Esto es cuando el pueblo de Israel estaba sitiado por Babilonia. Y cuando el pueblo clamaba y decía: Señor, mira, Babilonia nos va a destruir, Babilonia nos va a invadir. Y dice: no, yo he hablado, eso vendrá, lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo había colmado la ira de Dios. Es interesante estudiar en la época del cautiverio, porque cuando el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio, fue llevado en 2 etapas, hermano. La primera etapa es la etapa en que todos los reinos o todas las tribus del norte son llevadas, menos, gloria a Dios, Judá y Benjamín. Y ellos fueron llevados hacia el norte, gloria a Dios, hacia Samaria por los asirios. ¿Y sabe qué? Entre ese cautiverio y el cautiverio de Nabucodonosor de Babilonia pasaron 100 años. O sea que Judá tuvo una advertencia y tuvo la paciencia de Dios. Dios esperó, Dios le dio la oportunidad, 100 años. Y en 100 años siguieron siendo impíos, corrompidos, degenerados, idólatras. Y por eso Dios dice: no hay nada que hacer, lo haré, eso vendrá, el juicio vendrá, no tendré misericordia, no me arrepentiré. Gloria a Dios, porque el pueblo estaba obstinado, su corazón estaba corrompido, y le vino el juicio de Dios, y nadie pudo detener el juicio de Dios. Ahí vemos el ministerio de Jeremías. Es interesante ver cómo Jeremías, gloria a Dios, está lidiando, está llevándole mensajes todos los días, permanentemente al pueblo. Ellos se pusieron de acuerdo, los príncipes por un lado, los sacerdotes por otro lado. En algún momento los príncipes entraban en cordura y decían: hay que hacerle caso a Jeremías. Pero los sacerdotes decían: no le podemos hacer caso a Jeremías. Bendito sea el Señor. Y hasta lo apresaron a Jeremías, porque él era un profeta que hablaba de parte de Dios. Y Dios dijo que ponga su frente como un pedernal. Y por eso Jeremías, cuando él hablaba, él daba la palabra, era palabra de juicio, era palabra, y le decía: ríndanse. Dios dice que tienen que rendirse porque el juicio viene, no hay nada que hacer. Ya ustedes han colmado la ira de Dios y el juicio tiene que venir. Alabado sea el Señor. Hay personas que pecan y pecan y pecan y pecan y pecan, colman la ira de Dios y piensa y dice: con 7 ayunos lo resuelvo. Ahora voy a la iglesia y me meto con todo y eso lo voy a cambiar. Ya no se puede. Un pastor que cae en adulterio nunca más puede pararse en un púlpito a predicar. Así haga 1.000.000 de ayunos, ya no sirve, está descalificado, no tiene credibilidad. O un pastor que esté borracho en la calle o consumiendo droga, o que esté en un acto de inmoralidad, porque no es solamente adulterio, puede ser una injusticia, puede ser algo que lo descalifica, pierde la credibilidad. Por más que haga ayuno, por más que haga lo que haga, ya perdió el privilegio de servir a Dios. Lo que le queda
es salvar su alma. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que el profeta le decía: al menos salven su pellejo. Ellos obstinados decían: no, no, no. Y por eso se lo ponían al hombre de Dios. Pero Dios es inmutable, hermano. Gloria a Dios. Y cuando uno sirve a Dios, tiene que tener ese carácter, tiene que tener esa estructura de saber que sirve a un Dios inmutable. No nos pueden temblar las piernas, no nos podemos amilanar, ni nos podemos atemorizar porque nos vienen, nos asustan, porque se va a una parte de la iglesia, se van los mejores diezmadores, que se larguen si son impíos, si son degenerados. Gloria a Dios, si están corrompiendo la iglesia. Que se va un pastor de la obra porque sabe teología, porque conoce la palabra, pero está con una herejía. Que se largue, que se vaya. Con su música a otra parte. Pero si nosotros como hombres de Dios somos cambiantes, somos, gloria a Dios, esas personas medrosas, temerosas, cobardes. Usted sabe que ahora muchas personas y muchos líderes en diferentes lugares, por ejemplo, para dar un ejemplo, hace un mes hubo un debate en Europa muy fuerte, y eso ha sido opacado por otras noticias que eran noticias regionales de Latinoamérica. Pero el debate, ¿cuál era? Que el Papa Francisco, ¿no?, dijo que el infierno no existe, dijo que existe la aniquilación. Y el Papa Juan XXIII, el año 1990, también dijo que el infierno no existía. Y ha habido una serie de debates, y ellos dicen: ¿por qué? ¿Por qué enseñan eso? Porque la gente se está yendo a sus iglesias. Han hecho una encuesta: si la gente no cree en el infierno, y si la gente no cree en el infierno, entonces no hay que enseñar sobre el infierno. Si la gente no cree en la santidad, no hay que enseñar sobre la santidad. A nosotros, ¿qué nos interesa lo que la gente crea o no crea? Porque la Biblia dice: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos caerán en el mismo hoyo. Nosotros tenemos que dar la verdad de Dios. Aunque haya, mire hermano, aunque haya poquísimos cristianos sobre la faz de la tierra, y esa es la verdad de Dios, hay que darla. Aunque el 99% esté contra nosotros y contra lo que predicamos, hay que dar la palabra de Dios. Pero si nosotros nos acomodamos, y nosotros decimos: no, hermano, es que ya todo ha cambiado, hay que cambiar, y la Biblia también hay que cambiarla. La Biblia no se puede cambiar. Por eso, como tenemos un Dios inmutable, su palabra es inmutable. Estas organizaciones que están dando lástima, que están metiendo la basura, la inmundicia dentro de sus iglesias, es porque ellos piensan que la Biblia se puede cambiar. Y de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura, al siglo XXI, dice la posmodernidad. Entonces hay que cambiar la doctrina, hay que cambiarlo todo. Que el Señor reprenda a esos hijos del diablo. Esta palabra no va a cambiar, hermano. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero la palabra de Dios no pasará. Bendito sea el Señor. Dios, gloria a Dios, nos enseña. Bendito sea el Señor. Dios nos enseña a través de su palabra. Tenemos el ejemplo de Jeremías, y tenemos el ejemplo de estos hombres de Dios. Jeremías, por ejemplo, para redundando, ¿no? Jeremías no ganó un alma, hermano. Jeremías no era un predicador popular. Jeremías no era un predicador a la que la gente le aplaudía, porque a veces nos gusta que la gente nos aplaude, que la gente no hable bien de nosotros, nos ponga
en un pedestal. Gloria a Dios. Y diga cosas lindas de nosotros. Pero Jeremías era un hombre cuya estructura espiritual era la estructura que era de un Dios inmutable. O sea, él era el profeta de un Dios inmutable. Y Jeremías llegó un momento que dijo: Señor, ya no puedo predicar más, porque cada vez que predico me insultan, me escupen, me hacen la guerra. ¿Y usted cree a alguien le gusta predicar en esas condiciones? Que usted predica y la gente se le enfrenta, le tiran ollas, gloria a Dios, le escupen, le hacen la guerra, le dicen tonto, le dicen fanático, tantas cosas no pueden decir. Eso es lo que experimentó Jeremías, no un día, varios años. Pero Jeremías no fue cobarde. ¿Cuál era la misión de Jeremías? La misión de Jeremías ni siquiera era ganar alma. La misión de Jeremías era poner en alto la palabra de Dios. Y lo que Dios le decía, eso es lo que decía. Le guste o no le guste, lloren o no lloren, ese es el problema de ellos. Y así tiene que ser, gloria a Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un cristiano, una cristiana. Así tu papá, tu mamá, tu primo, tu vecino se moleste, diga: ay, este fanático, extremista, en vez de ir a la playa el domingo, se está yendo a la iglesia. En vez de ir a pasarla con sus hijos, porque la gente a veces nos tilda de locos, extremistas y fanáticos. Mira, en vez de pasar un momento de esparcimiento, está yendo a la iglesia ahí todo aburrido. Eso dicen los impíos, hijos del diablo. Nosotros sabemos que vamos al mejor lugar al que podemos ir: casa de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios anunció lo por venir desde el principio, desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, gloria a Dios, dice: el consejo permanecerá. Y dice Dios: haré lo que yo quiero. Los propósitos de Dios no pueden ser trastocados, no pueden ser trastornados ni cambiados. En tercer lugar, la provisión de Dios es incambiable. El Dios inmutable que ha prometido darnos, proveernos todo lo que necesitamos, no ha cambiado, hermano. Alabado sea el Señor. El mismo Dios que ayudó a Israel en el desierto, el mismo Dios que ayudó a David cuando enfrentó a Goliat, el mismo Dios que utilizó a hombres y a mujeres en actos heroicos tremendos, es el mismo Dios de este tiempo. Por eso Santiago dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, toda dádiva, todo viene de Dios. La sanidad. Hay iglesias que dicen: no hay sanidad, Dios ya no sana. Eso fue para el tiempo de Pentecostés. Mentira del diablo. Dios no ha cambiado. Dios sigue sanando a los enfermos. Dios resucita a los muertos. Dios da la vista a los ciegos. Dios sana a los paralíticos. Ese Dios que yo necesito, ese Dios que usted necesita, es el mismo Dios de la Biblia, no ha cambiado. El diablo ha engañado a muchas religiones y esas religiones se han venido a pique. ¿Por qué? Porque ellos dicen: Dios ya no sana, Dios ya no cambia. Eso fue para la antigüedad. Es un engaño del diablo. Entonces no hay que orar a Dios, no hay que pedirle a Dios. Cuando tenemos una situación difícil, no, ¿para qué vamos a pedirle a Dios? Dios no hay que molestarlo. Al contrario, Dios es un Dios proveedor, sustentador, poderoso. Y eso es lo glorioso. Que cuando estamos haciendo la obra de Dios, nosotros no dependemos de Norteamérica, de Europa, de donaciones.
Porque hay muchas organizaciones que les gusta hacer la obra y dicen, vamos a hacer la obra en tal lugar. Hay que pedirle plata a Europa. Hay que pedir plata a las ONG. Hay que pedir plata a las Naciones Unidas. ¿Qué Naciones Unidas? Ni qué ONG. Hay que depender de Dios, hermano. Dios es un Dios proveedor. Y en los lugares más difíciles, Dios puede proveer también. La iglesia no puede acostumbrarse a ser una iglesia mendiga. Y hay iglesias que se han vuelto mendigos y no aprenden a depender de Dios. Todo quiere que se lo den. Si tu Dios, mi Dios, no ha cambiado, si es el mismo, Dios puede darnos todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Ahí en Perú Dios nos ha dado emisoras, canales de televisión, templos tremendos. Hace una semana estuve en Huancayo, en una ciudad importante en Perú, en el centro, en la sierra. Ahí hay un coliseo que se compró hace años. Gloria a Dios, tiene capacidad para casi 5,000 personas. Y el pastor ahí está trabajando, ha hecho unos arreglos, ha hecho un techo con una estructura extraordinaria, tipo Europa, hermano. Con unos acabados extraordinarios. Yo me quedé con la boca abierta. ¿Y de dónde saca el dinero? Eso no viene de Europa ni de Estados Unidos. Eso viene de la fe de un pueblo que sabe que su Dios no cambia. ¡Gloria a Dios! Cuando uno esté en la obra, gloria a Dios, y le pide a Dios que Dios salve las almas, que Dios traiga las vidas, como Dios la está trayendo en México. Yo estoy viendo la gloria de Dios en México. Si usted necesita locales, templos, Dios le va a dar en su momento, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Usted sabe que en muchas oportunidades, a veces digo a Perú, no sé si acá, pero a veces llegan ministerios que son ministerios americanos, europeos, que tienen mucho dinero, y a veces le construyen templos y le pueden dar una ofrenda, pero luego vienen esos predicadores y quieren predicar en los altares nuestros, y vienen a predicar con pantalones cortos y sus mujeres pintadas que parecen payasos, con pelo corto como si fuera un hombre. Entonces no necesitamos su dinero, no necesitamos nada de ellos, porque nosotros tenemos un Dios que nos provee. Alabado sea el Señor. Hemos aprendido a depender de Dios. Cuando usted aprende a depender de Dios, todo será diferente. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted no aprende a depender de Dios, usted se hipoteca. Usted vende su ministerio, alquila su ministerio. Pero el hecho de depender de Dios hace que usted, gloria a Dios, mantenga la santidad, la doctrina. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Ya voy terminando. También tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, porque el libro de Hebreos capítulo 13, el verso 8 dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Quiere decir esto que en la inmutabilidad de Dios, su personalidad no es cambiante. Por ejemplo, nosotros como padres de familia, a veces nuestros hijos son manipuladores. No digo de todo, puede ser. A veces desde niño dice: quiero agarrar a mi papá cuando esté de buen humor. Le voy a pedir que me compre un chocolate, un caramelo, un helado, una zapatilla. Y a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Cuando alguien está de buen humor, ahí buscamos cómo acceder. Pero en Dios no sucede eso, hermano. Porque Dios es el mismo. Dios no cambia su carácter, su humor. Dios sigue siendo el mismo.
O sea, a Dios no se le puede manipular. Alabado sea el Señor. Usted no puede decir, vamos a ver el momento en que lo agarramos a Dios en su hora clave, y ahí conseguimos lo que queremos. No, hermano. Si usted quiere algo de Dios, busque, clame, llore, quebrántese y tocará el corazón de Dios. Alabado sea el Señor. En Malaquías capítulo 13 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ustedes no habéis sido consumidos. Gloria a Dios. En quinto lugar, y con esto termino, las profecías de Dios no cambian. Miren, no es lo mismo las promesas que las profecías. Las profecías de Dios son extraordinarias, son poderosas. Y todo lo que Dios ha profetizado a través de sus profetas se van a cumplir. Hay muchas profecías que se han cumplido, otras están en el futuro. Por ejemplo, en Malaquías 4:1 dice, una vez enseñé sobre los días de Dios, y dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad arderán, serán estopa. Dios se encargará de los malos, de los perversos, de los corruptos, de los degenerados, de los que hacen cosas y ocultamente y nadie lo descubre, pero no escaparán de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Y la profecía de Dios, hermano, gloria a Dios, cuando el Señor habla que hay un infierno, cuando el Señor habla, Jesús habló del infierno, Jesús habló de la condenación eterna, eso no va a cambiar. Esas profecías son inmutables, son inmovibles. Y un montón de profecías, bendito sea el Señor. También la profecía, gloria a Dios, cuando Dios dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Las profecías sobre la Nueva Jerusalén, la profecía sobre la cena de la boda del Cordero, cuando estaremos con el Señor para siempre. Esas profecías son inmutables, son inmovibles. Es la promesa bienaventurada del creyente. Es lo que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le sirven, para los que buscan a Dios de todo corazón. Qué lindo es saber que tenemos un Dios inmutable. Gloria a Dios, porque si Dios se mueve, todo se mueve. Si Dios cambia, todo cambia. Pero Dios nunca va a cambiar. Dios es el mismo. Como dice el Salmo 102, la gente mudará, la gente se envejecerá, la gente está hoy día y no estará. Sus vestidos, así como los vestidos, así como todo eso se muda, todo eso se cambia y se pudre, así nosotros un día no estaremos si Cristo no viene, pero Dios seguirá siendo el mismo. Y en esta tarde quiero hacer una oración. Levántese, póngase de pie. Si usted le dice, Señor, yo quiero acercarme a ti. Yo necesito, Señor, renovar mi vida espiritual. Te he estado fallando, venga aquí al altar. Señor, dígale, Señor, ayúdame. Dígale, Señor, cámbiame. Dile, Señor, dame la fortaleza. Señor, necesito el poder de Dios sobre mi vida. Necesito tus promesas que se cumplan en mí, Señor. Necesito tu ayuda del cielo. Si usted necesita que hagamos una oración en esta mañana, vamos a orar. Vamos a pedirle a ese Dios inmutable, a ese Dios que no cambia, a ese Dios bueno, todopoderoso, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios perdonador, ese Dios que todo lo conoce, que todo lo ve, que está en todo lugar, porque para Dios no hay nada imposible. Si tienes un problema, si tú ves que en tu vida hay algo imposible, hay cosas en tu vida, hay problemas en tu vida, hay situaciones en tu hogar, en tu familia, y el diablo te dice es imposible, no va a cambiar. Dios es el Dios de los imposibles y Dios no ha cambiado. El mismo Dios que hizo que el sol se parara
en Gabaón en tiempo de Josué. Ese mismo Dios que alteró las leyes de la naturaleza, ese mismo Dios está aquí en esta mañana para ayudarte, para fortalecerte. Dios te ha traído para renovarte, para que tú entiendas que Dios tiene el poder para levantarte espiritualmente. Y si hay ataduras, y si hay cosas en tu vida que te entristecen, te afligen, y le dices: Señor, ayúdame, cámbiame, el Señor lo va a hacer en esta mañana. El Señor va a hacer un milagro. El Señor te va a ayudar. Siguen pasando. Vamos a hacer una oración. La oración de fe mueve el brazo de Dios. La oración de fe puede renovarte, ayudarte. Dios tiene mucho poder. Y en este día vamos a orar junto con toda la iglesia. Vamos a pedirle a Dios por tu vida espiritual, por tu vida, por tus problemas, por tu ministerio, para que Dios te dé la fortaleza de lo alto, para que Dios te ayude a salir del problema en el que estás. Dios puede hacerlo. En un instante Dios puede hacerlo. Dios puede desbaratar todo plan del enemigo. Todas esas personas que se han levantado contra ti para hacerte daño, para humillarte, para hacerte entristecer. Dios puede cambiar todo. Dios puede hacer que todo sea diferente. Vamos a orar con gozo el momento. Gloria a Dios, aleluya. Cuando me llamaste, Señor, dijiste: quiero seas mi siervo. Yo quiero prediques mi amor. Desde hoy te consagro mi vida. ¿La quieres usar, mi Señor? El vivir o el morir predicando. Para mí no hay vida mejor. Con gozo le sirvo yo a Cristo, decidido por Él a sufrir. Nada temo si estoy en sus manos, pues mi alma en Cristo es feliz. Desde hoy te consagro mi vida. ¿La quieres usar, mi Señor? El vivir o el morir predicando. Para mí no hay vida mejor. Campanas de gozo hay en mi alma, tañendo por mi salvación. Nada temo si estoy en sus manos, pues mi alma en Cristo es feliz. El vivir o el morir predicando. Para mí no hay vida mejor. Con gozo le sirvo yo a Cristo, decidido por Él a sufrir. Nada temo si estoy en sus manos, pues en Cristo mi alma es feliz. Desde hoy te consagro mi vida.
la quieres usar, mi Señor. El vivir o el morir predicando, para mí no hay vida mejor. Aleluya. Ahí está la presencia de Dios, hermano. Gloria a Dios. Levante un clamor al cielo por su vida. Abre tu boca. Gloria a Dios. Clama que Dios le use, que Dios le levante, que haga de su vida un instrumento útil en sus manos. Barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso vine a tus pies. Barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser. Dígale al Señor. Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso yo estoy aquí. Señor, glorifícate en cada vida que dispone su alma, su corazón a servirte. Oh Dios, sigue levantando hombres y mujeres en este país, en esta nación, convencidos, compenetrados, convictos de la verdad, determinados en este camino. Dios, ayúdanos. Glorifícate. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre por la eternidad.